En el día de hoy necesito que usted abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, su versículo 57 hasta el 58. Y tengo a bien en el día de hoy compartir con todos ustedes este tema tan maravilloso, y es el tema "Ese es mi papá". Ese es mi papá. Y creo que es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para todos ustedes. Primera de Samuel, ahí está en pantalla, capítulo 17, su versículo 57 y 58. Y la palabra dice de la siguiente manera: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Dígalo conmigo: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ese es mi papá. Cuando David venció a Goliat, fue llevado delante del rey Saúl. Y lo primero que el rey le preguntó no fue ¿cuántos años tú tienes? Ni tampoco le preguntó ¿dónde aprendiste a pelear así? ¿Dónde aprendiste a pelear de esa forma? ¿Dónde aprendiste a pelear de esa manera? Porque David no venció a cualquier guerrero. David venció a un hombre que se dedicaba a pelear desde su infancia. Porque Goliat no era cualquier guerrero. Aparte de que Goliat era un hombre gigante, estaba entrenado para matar. Era como un tanque de guerra, era como un exterminador. Y este hombre se mantenía amenazando al pueblo de Dios durante días. Y cuando David se decidió a enfrentar a ese gigante, la gente lo miraba de arriba abajo, porque David era un muchacho. Y era un muchacho que nunca se había enfrentado a un gigante como Goliat. Ahora, David era un hombre también de guerra. Aunque él no peleaba en el campo de batalla, sino que se enfrentaba con osos. David se enfrentaba con osos. David se enfrentaba con lobos que querían comerse las ovejas. David era un defensor de sus ovejas y agarraba a los osos y los mataba, dice la palabra de Dios. De manera que David también estaba experimentado en batallas, pero en otro plano. David estaba en otra dimensión, pero casi nadie sabía acerca de David, porque era un muchacho. Y David enfrentó con éxito al gigante Goliat. ¿Sabe por qué? Porque David, aparte de que contaba con Isaí su padre, pero su naturaleza era espiritual y tenía una conexión con su Padre celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado: la conexión de David era con su Padre celestial. Por eso él dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. A quien tú has desafiado. Tú no estás desafiando al pueblo de Dios, tú estás desafiando a Dios.
Y no solo lo derribó con una piedra, no solo lo derribó con una honda, sino que le cortó la cabeza con su propia espada. Dígale al que está a su lado: Dios te entrega a tus enemigos, porque Él es nuestro vencedor. Y yo me preguntaba esta madrugada, pero ¿dónde fue que David aprendió a pelear? Y me acordé que la palabra dice que Jehová es varón de guerra. Diga conmigo: Jehová es varón de guerra. Eso significa que Jehová es nuestro Padre. Y si nosotros somos sus hijos y Él es varón de guerra, ¿qué somos nosotros? Somos guerreros. Dígale al que está a su lado: tú eres un guerrero espiritual. Tú eres una guerrera espiritual. Dígale al Padre que está a tu lado: tú eres un guerrero espiritual. Tú eres un guerrero espiritual. Entonces Saúl, que se dedicaba solamente a mirar la apariencia, Saúl le pregunta: ¿cuántos años tienes? Fue que le preguntó. No. Le preguntó: ¿dónde aprendiste a pelear así? No. Lo que Saúl quería saber era: ¿quién es tu padre? ¿De quién eres hijo? Oh, hay una profunda revelación ahí. Porque Saúl comprendía que todo lo que David hacía verdaderamente era un reflejo de quién era su padre. Pero su padre biológico no era un guerrero. Quien era un guerrero y quien es un guerrero es Jehová. Jehová es varón de guerra, dando a entender que esos códigos de guerra lo aprendió en otro plano. Lo aprendió en el plano espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Hoy celebramos en nuestro país el Día del Padre. Y seguramente cuando vamos a las celebraciones para los padres en los centros de estudio de nuestros hijos pequeños, podemos ver cuando pasan al escenario, muchos de ellos se emocionan mucho y señalan al público y dicen: miren, ese es mi papá. No sé a cuántos de los padres que están aquí le habrá pasado eso. Pero hace muchos años, en las celebraciones del colegio, cuando íbamos mi esposa y yo a ver a nuestros hijos, siempre Kelvin Abel miraba a la multitud como ubicando dónde está su padre. Y su padre siempre como que sobresalía entre todos. Hello. Como que sobresalía entre todos. Es obvio, ¿verdad? Y yo sé que muchos de nosotros hemos vivido esa misma experiencia. Pero el anhelo de cada uno de nosotros como padres debe ser que ellos puedan sentirse orgullosos de decir: ese es mi papá. Que ellos todos los días de su vida puedan decir: ese es mi papá. Que las personas puedan ver en ellos lo que nosotros le enseñamos. Que las personas puedan ver en ellos los valores que nosotros le inculcamos. Que las personas puedan ver en ellos esos principios de la palabra de Dios que nosotros le hemos sembrado. Porque lo que lo transforma al hombre, lo que le da dirección al hombre, se llama la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se aparte
de Él. Y yo le doy gracias a Dios por mi padre que está aquí presente y está vivo y viable, gracias a Dios, y le quedan muchos años de vida, lo declaro en el nombre de Jesús. Y yo le doy gracias a Dios, y voy a hacer público esto, le doy gracias a Dios por mi papá, porque me dio la mejor herencia, que se llama esta palabra que sembró en nuestros corazones. Y en mi memoria conservo y guardo esos bellos recuerdos cuando niños él nos levantaba junto a mi madre para que hagamos como familia el devocional. Y nos leía el aposento alto. Cada vez que yo veo un aposento alto, como que me entra una nostalgia. Hello, una nostalgia santa, una alegría santa, porque me acuerdo de mi infancia cuando mi padre y mi madre nos leían el aposento alto. Y a pesar de que yo no entendía todas las cosas porque era un niño, pero me sentía bien. Sentí un ambiente totalmente distinto. Sentí un ambiente de gloria y de bendición. Y a medida que íbamos aprendiendo a leer un poco, ¿sabe qué hacía mi papá? Y ese es mi papá. ¿Sabe qué hacía mi papá? Tomaba una grabadora. Por eso yo grabo tanto y tengo tantas fotos. Porque mi papá también tiraba muchas fotos. Y hay árboles enormes, muchas fotos de nuestra infancia, de nuestra niñez. Y él tomaba una grabadora de cassette. Hello. ¿Y sabe qué hacía mi papá? Nos grababa mientras leíamos la palabra de Dios. Y luego nosotros escuchábamos la grabación y escuchábamos nuestras voces y nos reíamos muchísimo. Pero esa palabra quedó grabada en nuestros corazones. Por eso la palabra no se equivoca. Debemos sembrarle a nuestros hijos esos valores. Debemos sembrarle a nuestros hijos esos principios. ¿Y sabe qué? Que eso marcó mi vida desde mi niñez. Y marcó la vida de nuestros hermanos. Donde todos casi le pertenecen a Cristo. Casi todos le sirven a Cristo. Tanto los 4 muchachos del matrimonio como los muchachos que tuvo extramatrimonialmente, que son 10 muchachos por todo. Y el 90% le sirven a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para que usted vea lo importante que es uno sembrar esas enseñanzas en nuestros hijos. Lo importante que uno sembrar esos valores a nuestros hijos. Y un valor que marcó mi vida y la sigue marcando es que mi papá, y ese es mi papá, siempre se mantuvo trabajando. Yo no recuerdo un solo día en que mi papá no trabajó. Así que dígale al que está a su lado, no sea vago. Que con la vagancia no se mantienen los muchachos ni se llevan a ningún lado. Y mi papá siempre se levantaba temprano en la mañana. Mi mamá también, pero hoy es el Día de los Padres. Mi papá siempre se levantaba en la mañana y salía a dar clase. Y yo guardo en mi cabeza esa imagen de esa tiza blanca grande que le ensuciaba toda la mano. Esa regla grande para dar dibujo lineal en el liceo y para dar matemática. Y yo siendo un muchacho decía, pero ven acá, ¿y qué es lo que mi papá va a hacer con eso? Hasta que fui creciendo y luego yo iba como su interino de matemática y duré 5 años también dando clases de matemática. Porque los hijos siempre van a copiar en gran medida los pasos de su padre.
Y mi papá nunca dejó de producir. Nunca dejó de trabajar. Llegaba a la casa, comía, se acostaba 5 minutos o 10 minutos, se levantaba nuevamente para dar clase en la tarde, porque eran 2 tandas que tenía, una en la mañana y en la tarde. Y hoy tiene 70 años. Oye lo grande del caso. 72 son. Ay, Padre Celestial. Gracias. Hoy tiene 72 años y sigue trabajando, no se ha jubilado. Dale un aplauso fuerte al Señor. Tiene 72 años y sigue trabajando. Por eso no se puede dejar de trabajar. Jesús lo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Son valores que hay que copiar. No hay razón de ser vagos. A esos hombres que no les gustan trabajar, pero que quieren todas las cosas fáciles, nada se consigue fácil. Es un valor que hay que aprender de nuestros padres. Si tu papá es un vago, tú tienes otro padre que se llama Dios. Y Jesús dijo que ese padre se mantiene trabajando constantemente. Él dijo: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Son valores que hay que sembrarle a nuestros hijos.